Hola a todos, para mí es un placer hablar en la Sepsis Encuentro Mundial. ¿Qué sabe usted de fluidos en sepsis? En la siguiente diapositiva pueden ver mis conflictos de interés. Soy cofundador de la International Fluid Academy y también de la World Society of Abdominal Compartment Syndrome. Y esta fue fundada en el 2004 en la hermosa Noosa, en Australia. En ese entonces fuimos afortunados de tener a Fox Creek Wines como patrocinador y durante los recesos de cata de vinos nos sentábamos y escribimos las definiciones del consenso. Entonces sí, tengo que admitir que la presión interabdominal es un gran sesgo que tengo. Y eso se ilustra en un dibujo que me regalaron y me dieron luego del entrenamiento de un año de los residentes que estaban en instrucción en el hospital. He sido muy afortunado de conocer a Matilde, la reina de los belgas durante los ataques terroristas, y recientemente, debido al COVID-19, a la pandemia del COVID, pude conocer a Philippe, su majestad el rey de los belgas. También estuve en un debate con Maggie de Bloch, la ministra belga de Salud. Pero mi charla va a ser sobre romper con los malos hábitos. Todo lo que voy a mencionar en esta presentación se puede encontrar en una publicación de acceso libre publicado en los Annals of Intensive Care. También durante una presentación breve sobre el mejor manejo de fluidos. Este año también publicamos la declaración concertada de la Fluid Academy, la cual también está disponible. También hay un capítulo en un libro de J.M. Wilkinson y recientemente también doy algunas opiniones sobre manejo de fluidos en pacientes de COVID. Ya que el 4 es mi número de suerte, voy a explicarle las 4 preguntas, las 4 indicaciones, las 4 fases y las 4 Ds alrededor de la terapia de fluidos en sepsis. Empecemos con las 4 Ds en inglés. Droga o medicamento, dosis, duración y desescalamiento. ¿Qué estamos administrando? ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuándo debemos dejar de administrar fluidos? Los fluidos son drogas, como cualquier otro medicamento que le administramos a nuestros pacientes, con indicaciones, contraindicaciones y posibles eventos adversos. Los medicamentos como los antibióticos también vienen con una dosis, como por ejemplo adaptaríamos la dosis de antibióticos para insuficiencia renal. Miramos la farmacocinética y la farmacodinámica y el monitoreo terapéutico de los medicamentos. Cuando estamos administrando una infusión de fluidos, el volumen sanguíneo se expande en un 50 a un 100% siempre que se continúe con la infusión. Y la razón para esto es la distribución lenta. Pero en sepsis y shock, cuando la presión sanguínea disminuye, la distribución de los cristaloides se detiene. Lo que significa que el 100% de la infusión de fluidos permanece en la sangre. Y la razón para esto es la ley de Frank Starling. También muchos estudios han demostrado que la excreción del fluido de cristaloides es muy lenta durante anestesia y cirugía, y presumiblemente también durante el shock séptico. En este momento la razón para esto es desconocida. A continuación viene la duración. Cuando un paciente pueda tomar fluidos por vía oral, ya se pueden suspender los medicamentos o los fluidos por vía intravenosa. Hay diferentes tipos de fluidos que podemos administrar en este excelente estudio por mi colega Niels, el cual miró aproximadamente 15,000 pacientes. Él halló que el 6% de los fluidos administrados durante la estancia son para reanimación, mientras que el 25% es mantenimiento, el 33% es para nutrición, pero sorprendentemente el 33% se considera fluid creep o ampliación de fluido, los cuales son fluidos para administrar otros medicamentos, tales como antibióticos y analgésicos. Entonces, para evitar demasiados fluidos, en algún punto tenemos que llegar y hacer una disminución escalonada. Esto me trae a las 4 preguntas. La primera pregunta es ¿cuándo debo empezar con fluidos? Porque el mejor fluido es aquel que no se ha administrado de una manera innecesaria. La siguiente pregunta es ¿cuándo suspender los fluidos? Cuando ya no son necesarios. Y algunos pacientes pueden necesitar un poquito de ayuda y tendríamos que iniciar la remoción de fluidos. Y por supuesto, cuando estamos removiendo los fluidos debemos evitar la hipovolemia, hipoperfusión. Entonces hay que saber cuándo detener o suspender la remoción de los fluidos. Ya hice alusión a esto, pero solo hay 4 indicaciones para la administración de fluidos. La primera, y en donde más se ha hecho investigación, es para reemplazo de fluidos o reanimación, y esto es para salvar vidas. La segunda indicación es mantenimiento para suplir las necesidades diarias, para agua, glucosa, sodio y potasio.
Para agua es aproximadamente 1 mililitro por kilogramo por hora. La glucosa es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Y para sodio y potasio es aproximadamente 1 a 1.5 miliequivalentes por kilo por día. Miramos las diferencias entre las soluciones de mantenimiento hipotónicas e isotónicas en voluntarios saludables y hallamos que cuando suministramos soluciones hipotónicas, la producción de orina es mejor luego de 24 y 48 horas y el balance de fluidos luego de 2 días es menos positivo. Pareciera que las soluciones hipotónicas podrían ser mejores que las soluciones isotónicas. Este fue un seguimiento de un ensayo de pacientes de cuidado crítico luego de cirugía de tórax, donde se observaron los mismos hallazgos luego de 72 horas en el grupo hipotónico que estaba recibiendo solución de mantenimiento hipotónica y tenían un balance de fluidos menos positivo. Probablemente esa es la razón por la cual si uno en Bélgica va a un bar y se toma una cerveza belga, siempre le dan a usted maní salado. El maní vuelve la solución hipotónica un poquito más isotónica, entonces hay que ir menos a evacuar y a uno le da más sed, entonces uno bebe más y eso es una situación de ganar-ganar para el bartender. La tercera indicación es fluidos de reemplazo. Estos deberían imitar el fluido que se ha perdido. Las pérdidas gastrointestinales probablemente son la única indicación para solución salina. No tienen nada de normal, ya que ustedes y yo probablemente no tenemos 154 milimoles de sodio ni de cloro. Y la última indicación que voy a cubrir es nutrición. Para administrar y cubrir las necesidades calóricas, también tienen que administrar fluidos, ya sean de manera enteral o parenteral. Démosle un vistazo a lo que la literatura nos ha enseñado con respecto al manejo de fluidos en sepsis en general y si hay alguna diferencia entre coloides y cristaloides. Esto vino de varios ensayos grandes, tales como el ensayo VISEP o el ensayo Christmas, el estudio 6S y el estudio CHEST. Y los dos últimos estudios citaron la práctica de omitir o prohibir los almidones en los pacientes críticamente enfermos y esto generó una gran conmoción. Hubo otros estudios luego del ensayo del estudio Crystal, encontrando tal vez desenlaces favorables. Fue un ensayo pragmático para coloides. El ensayo SPLIT comparó solución salina y plasmodite, no encontró diferencia. El estudio Albios encontró un ligero beneficio para albúmina hipotónica en pacientes con choque séptico. De nuevo, más confusión. De nuevo, recientemente tuvimos el estudio SALTED y el estudio SMART y el ensayo RELIEF. Todo esto creó un volcán o una erupción volcánica, un terremoto y un tsunami de reacciones, pero la conclusión es que si ustedes quieren salvar vidas y reanimar a un paciente, el glucosa de 5% probablemente no sea la forma o el camino a seguir, ya que un 10% va a permanecer de manera intravascular después de administrar 1 litro después de 1 hora. Cristaloides probablemente alrededor de 25% y coloides probablemente alrededor de 100% que van a permanecer de manera intravascular. Cuando se trata de fluidos en sepsis y también en pacientes sépticos críticamente enfermos, probablemente no sea una buena idea administrar almidones, gelatinas, no solución salina, no solución hipotónica para reanimaciones. Entonces una solución balanceada de cristaloide probablemente sea una buena elección junto con la sangre cuando sea necesaria, tomando en cuenta el periodo de validez. Y la albúmina 20% probablemente para pacientes con choque séptico, pero teniendo en mente que la estrategia de fluidos es más importante que el fluido como tal. Bueno, los últimos 4 son las 4 fases. Todos ustedes saben la campaña de sobrevivir a la sepsis, las guías y el conjunto, donde recientemente el conjunto de 3 horas se adaptó a un conjunto de 1 hora, donde junto con el lactato, cultivos, antibióticos y fluidos a 30 mililitros por kilogramo se podían introducir vasopresores. Entonces 30 mililitros por kilogramo empezando en la primera hora. ¿Es esto una buena idea? Porque esto podría llevar a sobrecarga de fluidos y edema periférico. Algunos podrían decir que esta es una completa locura. En el estado de Nueva York están los mandatos CEP1. ¿Por qué es esto peligroso? Bueno, si usted fuera un paciente tradicional en los Estados Unidos que pesa 155 kilogramos, tendría que recibir 4.6 litros en 1 hora. Si no hace eso y vive en Nueva York, de acuerdo al mandato CEP1, puede que termine
en la alta corte debido a malpraxis, pero si administra esa cantidad de fluidos puede que termine con sobrecarga de fluidos y por lo tanto también sería juzgado por malpraxis. Entonces es mejor no vivir en Brooklyn, en los Estados Unidos. Pero si el agua es el problema y la sobrecarga de fluidos es el problema, entonces evacuar el exceso de fluidos puede ser la solución. ¿Por qué? Porque la sobrecarga hídrica tiene un efecto dañino en la función final orgánica, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, y puede llevar a un estado del síndrome global de incremento en la permeabilidad, como todos nosotros somos conscientes en nuestra UCI. Voy a introducir el concepto de ROSE por sus siglas en inglés. Cuando sea que se haga una reanimación con fluidos, ustedes optimizan la función orgánica y la perfusión, apoyan a los órganos, estabilizan el paciente y en algún punto puede que tengamos que evacuar y remover el exceso de fluidos. De ahí viene la sigla de ROSE. La R quiere decir reanimación. Cuando sea que hay un primer impacto, ya sea sepsis, trauma, los fluidos pueden salvar la vida y deberían administrarse. Y el segundo hit es isquemia y perfusión. Se pueden acumular los fluidos y ahí tenemos que enfocarnos en el soporte de los órganos y mantener la homeostasis. Después el paciente se estabiliza con muchos fluidos y el tercer hit o el tercer impacto es este síndrome de incremento en la permeabilidad global. Y ahí tenemos que evacuar o remover el exceso de líquidos y después llegamos al cuarto hit o impacto en donde debemos evitar la hipoperfusión y por ende la sigla de ROSE y las diferentes etapas utilizando el florecimiento de la rosa. Y la última rosa, debo mencionar, no es un paciente muerto sino una rosa seca. Entonces, ¿cómo traducimos estos conceptos a la cabecera del paciente? ¿Cómo los trasladamos a la cabecera del paciente? Si miramos las diferentes fases pueden tardar desde minutos, horas, días y semanas, y si miran las publicaciones recientes solo hay unos pocos estudios que están mirando la fase inicial o temprana, el estudio Rivers. La mayoría de los ensayos grandes de fluidos incluían pacientes después de 24 horas, o sea, únicamente después de que se hiciera la reanimación inicial, y después algunos estudios miraron etapas posteriores. Entonces es muy difícil tener un protocolo de tratamiento para cubrir todas estas etapas. Si ustedes empiezan con el rescate de un paciente con reanimación, el tratamiento dirigido por metas como las guías, optimizamos la función orgánica y de pronto una gestión tardía de fluidos conservadora, estabilizamos al paciente y algunos pueden necesitar una remoción tardía de fluidos liderada por metas, se evacúan el exceso de fluidos y la meta es salvar al paciente. Pero ¿cómo enfocar los tratamientos para poder establecer inicialmente la respuesta a los fluidos y después la ausencia de una respuesta a los fluidos, la sobrecarga hídrica y el impacto en la función orgánica, y de pronto mirar la perfusión? Pero a la fecha no hay ningún único protocolo sencillo para guiarnos a lo largo de todas estas diferentes fases, pero puede que haya un caso para una terapia conservadora de fluidos. Como pueden ver en una revisión de estos estudios, el grupo conservador temprano y el grupo conservador tardío tuvieron el mejor pronóstico. Entonces la sobrecarga hídrica o anosarca no es simplemente una preocupación cosmética, sino también es mala medicina. Y cuando un paciente es hipovolémico al principio, administramos fluidos, como pueden ver aquí en el Mont Saint-Michel en Francia, y esto se refiere como la fase EB, con la fase hipervolémica y la fase flow más adelante, luego de la reanimación. Cuando el paciente no pasa de manera espontánea de la fase EB a la fase flow, a la fase de flujo, permanece en el síndrome de la persistencia de permeabilidad global, y en ese caso hay que pensar en la evacuación del exceso de fluidos. Entonces, ¿qué es este síndrome del incremento de la permeabilidad global? Es un balance hídrico positivo, acumulativo y persistente, más el inicio de la insuficiencia orgánica. Esto es GIPS, y podemos examinar los órganos con la tasa de PFEBLWI. De pronto la presión abdominal tiene un rol aquí también. Entonces, para evitar la sobrecarga hídrica en pacientes con sepsis y vasoplejía, puede que iniciemos con vasopresores de manera temprana. Entonces, teniendo todo este modelo conceptual en mente, yo creo que podemos hacer un mejor trabajo. Y de pronto es momento de una gestión de fluidos en los pacientes de sepsis. Cuando miramos el consumo de fluidos en el hospital de Bruselas, vemos que hay mucha solución salina, muchos fluidos balanceados que se utilizan, y empezamos una encuesta sobre el conocimiento de los médicos y las enfermeras sobre qué saben de los fluidos, y la calificación promedio fue del 40%, y esto muestra algunas preguntas. Aquí, ¿cuál es el contenido de glucosa de Plasmolite? 75% tuvo la respuesta correcta. El contenido de sodio de 1 litro de solución salina de 0.9% a 54%.
70% obtuvo la respuesta correcta. ¿Cuál es el mejor bolo? Creo que es alrededor de 4 mililitros por kilogramo administrado en 5 minutos. Aproximadamente uno de cada 4 sacó la respuesta correcta. Entonces, el conocimiento promedio de los doctores fue del 32% y las enfermeras alrededor del 50%. A ellas se les hicieron preguntas un poquito más sencillas. Entonces yo creo que estamos mal en nuestro hospital y yo creo que probablemente ustedes también estarían mal. Entonces podrían decir, ignoren esto, son noticias falsas, pero yo creo que es mejor darse cuenta que los fluidos son medicamentos y que hay que iniciar la gestión de los fluidos para poder identificar los objetivos correctos para alcanzar las metas adecuadas, y la meta es evitar la sobrecarga hídrica e iniciar la gestión apropiada de fluidos. Eso es como lo hicimos en el hospital con las cascaleras, los conjuntos, etc. Y un ciclo de plan de acción. También identificamos los KPIs y cuando miramos el consumo de plasma de solución salina, vemos que utilizamos más plasma light, menos salina, usamos más soluciones de mantenimiento que están disponibles que glucosa son un 5%. Y si miran el consumo de litros de fluido por estancia, puede disminuir dramáticamente menos 1.5 litros en los últimos 5 años. Y si miran los litros por día, también una disminución de 0.4 y resultados similares en McDougall en Escocia. Con esto me gustaría terminar y ya hacer un resumen. Damas y caballeros, esos son los mensajes que quiero que saquen de esta presentación. Hay que responder las 4 preguntas, hay que revisar las 4 indicaciones, hay que considerar las 4 Ds y no olviden las 4 fases de la terapia de fluidos. Las 4 fases de concepto de Rose: reanimación, optimización, estabilización y evacuación. Traten los medicamentos como medicamentos con indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Y un cristal balanceado probablemente es una primera buena elección. Piensen en la dosis, el tiempo, la dosis inicial, qué cantidad por kilogramo, 4 mililitros por kilo en 5 minutos. Hagan un reto de fluidos, evalúen la respuesta a los fluidos y paren cuando los pacientes ya no necesiten fluidos intravenosos. Utilicen índices dinámicos, la evaluación pasiva de pierna, el test de oclusión final de la respiración, disminuyen de manera escalonada, evacúen los fluidos cuando hay sobrecarga hídrica, introduzcan la gestión de fluidos ya. Entonces empiecen con un pantallazo, una visión general, revisen lo que utilizan, lleven a cabo una encuesta, de pronto una auditoría clínica y después este ciclo de plan de acción y reevalúen sus KPIs. Habiendo dicho esto, me gustaría invitarlos a una Fluid Academy virtual probablemente a finales de noviembre de este año. Cuídense y manténganse a salvo. Gracias.